Primera lectura de hoy, de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuvieran enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús. Y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que había en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron eso? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes los arquitectos desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. Reflexión de la primera lectura del día de hoy. Dos son los temas principales, hermanos: la reacción de los jefes de Israel ante el éxito de los apóstoles y las importantes afirmaciones del discurso de Pedro. Primer tema: sorprendentemente el caso Jesús no se cerró con la crucifixión. Sus seguidores predican en el templo, convirtiéndose en maestros del pueblo, que era una tarea reservada a los doctores de la ley, y anuncian la resurrección de los muertos, lo que parece particularmente inoportuno a los saduceos. Los jefes del pueblo, sorprendidos y exasperados, se les echan encima y los meten a la cárcel. Esta fue la primera persecución a la que siguió un gran incremento numérico de discípulos. El Sanedrín, el mismo que pocas semanas antes había juzgado a Jesús, se reúne. En él se concentran los diferentes poderes: el religioso, el económico, el teológico, el social y lo que queda del poder político. Unos poderes que se sentían amenazados por el mensaje subversivo de Jesús y que ahora deben ocuparse nuevamente de la cuestión. El segundo tema es breve, pero es el gran discurso de Pedro. Y es que lleno del Espíritu Santo, tal como había prometido Jesús, habla con una gran audacia y con gran coraje, plantando cara a los jefes del pueblo y poniéndoles en una situación seriamente embarazosa. Parte del hecho de la curación para anunciar la salvación, la curación radical. Las afirmaciones de Pedro son solemnes y claras. Aquel a quien vosotros condenasteis a muerte ha sido resucitado por Dios. Y la piedra que vosotros desechasteis, Dios la ha convertido en la piedra fundamental del nuevo edificio que pretende construir. Jesús, a quien los jefes rechazaron y mataron, ha sido elegido por Dios para dar cumplimiento a sus promesas. El conjunto está dominado por el nombre de Jesús. En ningún otro nombre hay salvación. Lectura del Santo Evangelio del día de hoy. El Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, al oír que era el Señor,
Se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. La pesca milagrosa presenta la tercera aparición del resucitado a los discípulos pescadores reunidos junto a la orilla del lago Tiberíades. El encuentro de Jesús con los suyos que habían vuelto a su trabajo describe de manera simbólica la misión de la iglesia primitiva y el retrato de cada comunidad. Estas permanecen estériles cuando se quedan privadas de Cristo, pero se vuelven fecundas cuando obedecen a su palabra y viven de su presencia. El texto se compone de dos fragmentos en el ámbito de la redacción. Primero, ambientación de la aparición de Galilea, versículo 1-5. Segundo, la pesca milagrosa y el reconocimiento de Jesús, versículos 6 al 14. El reducido grupo de los discípulos, con Pedro a la cabeza, representa a toda la iglesia en misión. Pero sin Jesús en la barca, el fracaso de la pesca, o sea de la misión, es total. Frente a la conciencia de no triunfar por sí solos en la empresa, interviene Jesús al clarear el día, con el don de la palabra, premiando a la comunidad que ha preservado unida el trabajo apostólico. Cuando dice: echad la red al lado derecho de la barca y pescarán. La obediencia a la palabra produce el resultado de una pesca abundante. Los discípulos se fiaron de Jesús y experimentaron con el Señor la desconcertante novedad de su vida de fe. Jesús les invita después al banquete que Él mismo ha preparado. Venid a comer, en el versículo 12. En el banquete, figura de la Eucaristía, es el mismo Jesús quien da de comer, haciéndose presente de una manera misteriosa. Los discípulos son ahora presa del escalofrío que les produce el misterio divino. La conclusión del evangelista es una invitación a la comunidad eclesial de todos los tiempos para que vuelva a encontrar sentido en su propia vocación y pongan a Jesús como Señor de la vida, de suerte que a través de la escucha de la palabra y de la Eucaristía, de las dos mesas, la iglesia haga fructuosa todos los compromisos entre los hombres. Meditación de hoy según las lecturas del día. Hermanos, la seguridad de Pedro procede de la certeza, intervención, de que Jesús es ahora el único Salvador. Toda la iglesia de los orígenes vive de esta certeza, una certeza que la hace fuerte, intrépida, misionera, irresistible. Las grandes epopeyas misioneras se han nutrido siempre de esta conciencia. La iglesia será siempre misionera mientras se interese por la salvación del prójimo a la luz de Cristo Salvador. Es preciso justamente respetar las conciencias, el diálogo interreligioso. Es preciso promover la paz. Existe la propagación de un cierto relativismo. Está la desconfianza con respecto a todo tipo de integrismo. A pesar de todo ello, Cristo, ayer como hoy, como mañana, sigue siendo el único Salvador. De lo que se trata es de convertir esta certeza no en un arma contra nadie, sino en una propuesta paciente, firme, motivada, testimoniada y hablada, orada, valiente, dialogadora y confesante, en todo ambiente, en todo momento de la vida, aun cuando parezca tiempo perdido, incluso cuando parezca fuera de moda. De esta certeza nace una fuerza nueva, se liberan energías. Dejemos de tener miedo a los juicios de los hombres y convirtámonos en hombres y mujeres interior y exteriormente libres. Oración de hoy según las lecturas del día. Qué estrecha es, Señor, mi perspectiva. Mi problema de hoy me atosiga, me preocupa, parece que es todo. Sin embargo, me hace falta situar las cosas de cada día en el vasto horizonte de la historia de la salvación, especialmente en el ya de la resurrección y el todavía no de la reconstrucción final. ¿Qué alivio tendrían con ello mis pequeñas acciones y mis pequeñas o grandes preocupaciones? Ayúdame, Señor, a hacer cada día el encuadre de la situación.
no tanto para relativizar mis cosas, como para insertarlas en el plano general de la historia de la salvación. Ilumíname y ayúdame no a disminuir el valor de lo cotidiano, sino a comprender su seriedad y su alcance dentro de esta historia. Ya no vivo en los tiempos de la ignorancia, sino en los de la conversión, en los de la espera laboriosa, en los de la confianza, en los del optimismo, en los de la aceleración de la venida de la consolación de Dios. Oh Señor, hazme caminar hacia estos tiempos definitivos con paso ágil, con el corazón ardiente, con manos laboriosas, con optimismo, porque estás preparando la reconstrucción de todo lo que nosotros hemos deformado a lo largo de los milenios de nuestra historia. Contemplación del día de hoy según las lecturas del día. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es para mí? ¿Quién es para ti? Cuando reflexionamos sobre estas preguntas sencillas, aunque terribles, no nos damos cuenta de que nos sentimos tentados a deslizarnos hacia un nominalismo cristiano y a eludir la lógica dramática del realismo cristiano. Si Cristo es aquel fuera del cual no hay solución a las cuestiones esenciales de nuestra existencia, sí son verdaderas y actuales aquellas palabras de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces nos sentiremos agitados y quizás descompuestos. Ya no podremos considerar el nombre de Jesucristo como una simple denominación que se ha insinuado en el lenguaje convencional de nuestra vida, sino que su presencia, su estatura dotada de una infinita majestad, se levantará delante de nosotros. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. El centro del orden cósmico que nos obliga a reconsiderar la dimensión de nuestra filosofía, de nuestra concepción del mundo, de nuestra historia personal. No hemos de sentirnos anonadados como los apóstoles en la montaña de la transfiguración. La humildad del Dios hecho hombre nos confunde en la misma medida que su grandeza. Sin embargo, esta no solo hace posible el diálogo, sino que lo ofrece y lo impone. Acción del día de hoy según las lecturas del día. Repite con frecuencia y vive hoy la palabra. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna.